que se está haciendo es señalizar con bandas en el suelo la separación de 2 metros, de tal manera que cuando alguien venga de fuera y hay alguien en el interior de los establecimientos, pues tú veas rápidamente dónde tienes que quedarte para no entrar dentro del espacio que le corresponde al otro cliente o al dependiente en este caso. Ya estamos aquí, buenas noches. Buena parte de los comercios de la provincia han levantado hoy la persiana, todavía en la fase 0, pero con menos restricciones. Desde hoy se ha eliminado la obligación de concertar cita previa. Antes no las grababa. Los cambios en fase 0 anunciados por el Gobierno también afectan a las Eucaristías, aperturas de lugares de culto al 30% de su capacidad. En San Cosme y San Damián ya han podido celebrar sus 4 primeras misas. Desinfección del calzado, de las suelas, y hay una alfombra que la regamos periódicamente, cada cierto tiempo, con lejía y agua a la entrada de la iglesia por la puerta de entrada. Sonorama Ribera sigue trabajando por el momento para celebrar su festival dentro de 3 meses, aunque la organización lo ve cada día más complicado. Su cancelación supondría más de 300.000 euros en pérdidas económicas. Hay que ser también realista y obviamente, bueno, pues la situación, cuantos más días pasan, las posibilidades se van reduciendo enormemente. En deportes, actualmente solo queda un jugador por reincorporarse a la disciplina azulona. El vinculado Karim Quili se encuentra en su tierra natal, la isla caribeña de San Cristóbal, y aún no sabe cuándo podrá volver a los entrenamientos. Ahora mismo estoy en mi casa, en el Caribe, en una isla que se llama St. Kitts. Aquí en mi isla la pandemia va muy tranquila, que ahora mismo solo hay 2 casos del virus, y con suerte 0. Mañana no será una jornada de cielos tan despejados como hoy, ya que entrarán nubes altas y medias según avance el día, pero a pesar de ello, las temperaturas van a seguir subiendo, con valores máximos que rondarán de 22 a 24 grados en el norte y el viento será flojo. Y hoy recibimos la visita del subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por acompañarnos. Encantado de estar con vosotros. Un placer. Hoy cambiamos un poco el formato, hemos salido a la calle a buscar preguntas para nuestro invitado. Volvemos en tan solo 3 minutos. Diez menos 20, aquí estamos con el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, pero antes de charlar con él vamos a actualizar datos sanitarios. Seguimos con el subdelegado y los datos sanitarios son los siguientes. En Burgos hay 10 nuevos casos de COVID-19, llegando así a los 2.757. Se ha dado de alta a 902 personas y hay 39 hospitalizadas, 11 de ellas en la UCI de Burgos. En cuanto a los fallecidos, son 206 las personas que han perdido la vida en esta crisis sanitaria mientras estaban ingresadas. Señor de la Fuente, ¿cómo lo lleva? Con tranquilidad, con mesura y, como todos, con una pizca de aburrimiento de repetir hasta la saciedad la actividad que he hecho el día anterior y el anterior. Pero esto es pensar mucho en uno mismo. Que todos nos preguntamos unos a otros, ¿cómo lo llevas? Y te contestan, yo asintomático. ¿Y cómo lo llevan los que tienes cerca de ti? ¿Y cómo lo están llevando tantas familias que lo están pasando mal? Nada, no puedo otra cosa que, vista la cercanía de algunos de los que peor lo han pasado porque han perdido a sus familiares más queridos, incidir en ese sentido de desgarro y de tristeza que nos ha producido esta pandemia, que al final nos ha tocado a todos. En una comunidad en la que nos acabamos conociendo todos, a todos nos ha tocado. Así que al final ha sido suficientemente significativa como para que sepamos lo serio que está siendo esta lucha contra ella. ¿Cree que la prórroga de un mes es buena? Es decir, ¿no habría sido mejor de 15 en 15 días como venía siendo hasta ahora? La nueva prórroga que se propone probablemente es la mejor de las estrategias, porque es la prórroga que da el carpetazo final una vez que se haya pronunciado.
y, por supuesto, en comunidades como Castilla y León sabemos bien la necesidad que tenemos de una prórroga del estado de alarma, porque los comportamientos aquí y la edad media de nuestra población nos están diciendo que hemos hecho muy bien lo que teníamos que haber hecho hasta ahora, por el índice de los afectados, pero que tenemos que seguir en una tesitura similar porque estamos en fase cero. Y la fase cero se configura con criterios epidemiológicos y científicos. Es la decisión que hay que tomar. Puestos a tomarla, sabiendo que en 15 días no la vamos a resolver para superar todas las fases que nos quedan, el mes y saber que al final está a la salida del túnel parece la solución más adecuada. Pero Ciudadanos no parece que se lo vaya a poner fácil al presidente en esta ocasión. Bueno, yo aquí espero que los decisores políticos estén de consuno con los decisores científicos. Es decir, que la decisión al final que se tome sea la que ha venido imperando hasta ahora. ¿Por qué se eligieron como autoridades delegadas justamente los ministros que tenían que ver no tanto con decisiones políticas, sino con decisiones técnicas y fundamentalmente con las sanitarias? Porque esa era la elección que había que tomar, y a las pruebas me remito. La contención de la pandemia se ha movido en los parámetros que esperábamos. Con eso está todo dicho. ¿Y sí. qué pasaría, en qué situación nos encontraríamos si finalmente esa prórroga no se acepta en el Congreso? Pues ¿No se apoya? Estaría ganando la batalla una opción política sobre una opción científica. Weber escribía El político y el científico, que leíamos en nuestras lecturas universitarias, y es la ética de la responsabilidad contra la ética de la inteligencia o del compromiso. Y es verdad que son dos elementos que hay que conjugar, porque las decisiones se toman conjugando todos los elementos, ¿no? Todos los parámetros. Necesitamos seguir jugando al juego que mejor resultado nos ha dado, que es el científico. Pero ya sabe que al Gobierno se le achaca criterios políticos en la desescalada con algunas comunidades como la vasca. Ni siquiera el Gobierno ha respondido a esos achaques, a esas intencionalidades. Siempre ha puesto por delante los criterios científicos. Así que no puedo más que sumarme a esos criterios. Los que venimos del ámbito académico nos hemos molestado por activa y por pasiva en explicar a nuestros alumnos que si hemos conseguido algo en el mundo occidental ha sido gracias al sistema cartesiano, a los procesos cartesianos. Y esto tiene que ver con establecer las hipótesis, los procesos, al final los diagnósticos, después de haber establecido una línea, un trazado de dónde estamos y a dónde queremos llegar, y hacerlo con el máximo de conocimiento sobre hechos y sobre la ciencia que nos ampara. Tenemos uno de los mejores países del mundo que controla de la mejor manera la salud pública. Entonces, nada que decir tampoco en ese sentido si realmente somos consecuentes. ¿Está de acuerdo con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, cuando dice no hemos informado bien? Cuando los políticos hacen o hacemos críticas sobre nosotros mismos, llegamos a parecer raros o extraños. Sabiendo que podíamos mejorar lo que hemos hecho, puedo estar de acuerdo hasta cierto punto con esa afirmación. También puedo decir que, visto que estamos en el grupo de los 5 países occidentales que han tenido una mayor incidencia en el COVID, pero que se explica perfectamente porque somos los 5 países en los que mayor movilidad hay, tendríamos que reconocer que acotar los índices de movilidad y explicar la incidencia de la pandemia en nuestro país de acuerdo a esos índices tiene todo el sentido del mundo. Esto es lo que está pasando con Estados Unidos, con el Reino Unido, con Francia, con Italia y con nosotros. El tercero, el segundo país más visitado del mundo en términos turísticos ha seguido teniendo mucha movilidad hasta que fuimos conscientes de que teníamos que atajarla.
Vamos a ver unas imágenes, porque ayer muchos burgaleses se manifestaron en contra del gobierno con banderas y cazuelas, recorrieron las calles de Burgos desde Gamonal hasta la barriada San Juan Bautista. El movimiento se generó días antes por las redes sociales. ¿Qué les dice a estas personas el subdelegado del gobierno? Pues que lo que le dice un subdelegado a cualquier ciudadano, que utilicen sus derechos y sus libertades de la mejor manera en una sociedad en la que todos convivimos. Y en este caso, lo que no ha llegado a ser una manifestación o una concentración, que son las que nos informan en la subdelegación, no tanto para que las permitamos, sino para que pongamos los medios para el ejercicio de esos derechos, pues en este caso no llegó a ser tal. Las imágenes que he visto, y otras tantas, bastantes, que me han ido proporcionando nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, están dentro de lo que es un deambular en el que se cumplen las normas que hemos dado para los paseos a esas horas. La separación de al menos 2 metros, que muchas veces se produce o se cercena por el paso de alguien, pero que se percibe si se está cumpliendo o no, o el que no haya megafonía o pancartas, no me habla de manifestación. Pues sobre esta cuestión va la primera pregunta de la noche, escuche. ¿Qué opina usted de las caceroladas de Madrid? Pues que también, hombre, tengo 2 opiniones, la institucional y la personal. Dinos las 2. Las caceroladas siempre son cacofónicas, ¿no? Así que aportan poco a la estética del conjunto. Respecto a su configuración como una protesta, está bien cuando se hace desde el respeto a los parámetros que establece el estado de alarma. Y no le veo mayor sentido por otro lado. El problema en Madrid era que estaban demasiado juntos. Claro, claro. Es el máximo problema. Cuando se incumple el estado de alarma y las normas que nos hemos dado, sabiendo que cada uno de aquellos que ahora mismo sin saberlo está siendo portador del coronavirus, se lo puede estar transmitiendo a otros tantos y vuelven a multiplicar, y esto es lo científico de lo que hablábamos antes, y vuelven a multiplicar las posibilidades, entonces ¿cómo voy a estar de acuerdo? Si es contra lo que nos estamos peleando la inmensa mayoría de esta comunidad, de este país. Bien, pues la siguiente cuestión nos llega del sector de la hostelería. Hay muchos bares que están así arrendados que van a entregar. Entonces, ¿dónde están las ayudas? O sea, si el gobierno bajara el impuesto, el ayuntamiento bajara el impuesto y lógicamente y hablara con los dueños y le vamos a bajar nosotros te damos una subvención para que tú le bajes el alquiler. Hombre, se sigue, pues, podemos seguir atendiendo. Aquí vienen bastantes españoles, pero vienen más latinos. Ya, entonces, eso no hay ayuda. Vemos que no, la ayuda es, no sé, no, va a ser poca con respecto a lo que viene. Hay muchísimas personas así, con estas dudas. Claro. Por eso estamos en lo que estamos, porque creemos además en ello, y me quiero referir a que si yo estoy en la política y si al final asumes una responsabilidad como la de la subdelegación es porque hay un objetivo detrás. Y el objetivo, en mi manera de ver las cosas, son las personas. Y esto el presidente dijo en los primeros compases de las medidas restrictivas que nos llevaban a todos a cerrar comercios, a no salir de nuestras casas, que aquí nadie se iba a quedar atrás, que ahora mismo nos metíamos en una dinámica que implicaba un ritmo diferente que no iba a significar que la gente se quedara atrás. Para eso entonces, si estamos hablando de hostelería, con todo lo que eso significa para el turismo, el comercio que va al socaire de las otras 2 y al final el entramado social en el que todo tiene relación con todo, las ayudas a los autónomos, las ayudas que se han establecido de índole financiera, fiscal, las medidas de la seguridad social, otras como las relacionadas con el ICES
y todas ellas que confluyen en suspensión de pagos, en moratorias, en aplazamientos, tiene que ver con esa ayuda a una sociedad que se está ayudando a sí misma, porque aquí no son medidas más interesadas que el propio interés que tenemos en que todo vuelva a fluir y a funcionar. Así que, ¿qué puede ser más interesante que volver a tejer el tejido social que el coronavirus ha podido destruir o menguar? Pues estamos en ello, ¿eh? Se están produciendo decenas y decenas de normas en el sentido de ayudar a los comerciantes, a los hosteleros, y son de todas las índoles. Ya digo, en esos tres grandes nichos en los que un empresario se mueve, el de la seguridad social, el de la financiación, cómo va a financiar, pues se han establecido millones de euros, tengo por aquí los datos, pero bueno, entraríamos ahora en cifras que nos llevan a poner encima de la mesa todos los recursos que ahora mismo el país tiene para que se vuelva a reconstruir el tejido. Pero es muy llamativo que hosteleros que pueden abrir sus negocios en fase 1 no lo hagan porque no es rentable. Algo va mal. Pues en ocasiones cuando decimos que algo va mal es porque algo va bien. Es el yin y el yang en el que nos movemos los humanos cada vez que tomamos decisiones. Que seamos más conservadores en esta tierra o que seamos más prudentes con una población tan envejecida, es que algo va bien. Que no abramos nuestros comercios porque pensamos que la medida es muy restrictiva, que es algo que va mal de acuerdo al bolsillo de cada uno de los comerciantes, es algo que va bien para su futuro. Si nuestra tierra va a ser una tierra saludable, va a ser un marchamo de calidad que vamos a vender a nuestros futuros visitantes. Será algo que a medio plazo, incluso a corto plazo, nos irá bien. Pues seguimos escuchando a los espectadores, vemos que nos preguntan ahora. A ver cuándo terminamos con la gripe. Bueno, esa pregunta no sé si la puede responder el subdelegado. Ya nos gustaría. Esto para este señor, con todo el cariño, no es una gripe. Estamos viendo que es bastante peor que esa gripe que pasamos todos los inviernos o algunas primaveras. Vamos a acabar con ella, claro que sí, porque además tenemos a los mejores científicos, incluso a algunos de ellos trabajando en organismos internacionales y que han servido de referencia. Ahora mismo se hablaba de una vacuna que está ahí en ciernes, también dirigida por un español, pero español es nuestro honoris causa de la universidad trabajando en el hospital neoyorquino, ¿no? Así que vamos a hablar con él en breve, además. Vais a hablar con él, le tenéis en Skype, me decías, Sastre. Alfredo, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, todos ellos son científicos de renombre que nos dicen que seamos prudentes con los plazos, pero que nos dice que la solución está al final, en la vacuna. Y la vacuna realmente será la solución definitiva, porque lo demás son medidas de contención, las que no nos ha quedado más remedio que tomar. Son medidas restrictivas, fundamentalmente de movilidad y también de prevención, las de higiene personal, que no nos cansamos ninguno de nosotros continuamente de decir. Y entonces a este señor le diría que no se preocupe en el sentido de que esto sea un diablo con el que no vayamos a poder lidiar, que ya lo estamos haciendo, que ya empiezan a aparecer las primeras pruebas científicas de que estamos en el buen camino. Bien, pues nosotros vamos a seguir caminando con los espectadores. Ahora la siguiente cuestión va relacionada con el gremio de las peluquerías. Quería saber a ver si por fin va a tomar medidas el Gobierno con respecto a que en el sector de la peluquería en el 2012 nos subieron el IVA del 8 al 21%, ¿no? Y entonces ya a medida de esto del motivo de la pandemia y eso, pues estamos pasando una época muy mala. Y entonces, claro, a ver si iba a tomar ya las medidas para ver si nos reducían el IVA. Hay que tomar muchas medidas, muchas de ellas, como he dicho antes, se están tomando en el ámbito de lo fiscal, se están tomando, sería el caso del IVA, en el ámbito de lo financiero, y tenemos que esperar a la construcción de nuestros nuevos presupuestos y a esa disponibilidad del Gobierno
retejer el tejido social y empresarial. Esto tendrá que ver con los impuestos y tendrá que ver con los planteamientos que hagamos de promoción de la recuperación económica. Es una cuestión de tiempo, no sé cuánto tiempo. Bien, pues la siguiente cuestión más relacionada con los test masivos. Nos tenían que hacer los test a la gente, porque estamos con miedo, pues que en cuanto te duele algo, o eso tengo, y estamos viviendo con estrés. Yo por mí, tengo miedo. ¿Esto se ha contemplado en algún momento? Claro, no solamente se contempla, sino que se pregunta muchísimo. Y estamos hablando de test, estamos hablando de pruebas, estamos hablando de PCR, claro, estamos hablando de diferentes instrumentos que tenemos para detectar cómo es el ejército atacante, cómo es el ejército receptor, el que nos tiene que defender, es decir, todo nuestro sistema inmunológico, y responden a pruebas que se realizan en diferentes momentos. Alguien a quien le hagamos una prueba en la que veamos que no tiene carga vírica, podemos decir, bueno, pues está usted bien, no se preocupe. ¿Cómo que no se preocupe? Si al día siguiente pasa usted la mano por la barandilla del puente con el que cruza el río o se coge a la barra de un transporte público. Hay que unir el test que acabo de mencionar con el IgG, con el IgM, con los test en los que se ven los retrovirus, los antígenos. ¿Qué es lo que ha pasado al final por nuestro cuerpo, si es que nuestro cuerpo lo ha sufrido? Cuando al final tenemos un porcentaje que se acerca al 5% en la provincia de Burgos y sabemos que ya lo hemos superado, eso es lo mejor que nos puede pasar, pero solamente es un 5%. Tenemos que inmunizar a un porcentaje mucho mayor, los expertos hablan del 60 al 70%, para sentirnos seguros en nuestras calles, porque así cada uno de los infectados no transmitirá a más de uno la infección. Y detrás de todo esto está no lo que la enfermedad vaya a hacer sobre nosotros, que hoy por hoy en un porcentaje alto es tratable y a la mayor parte de los que lo sufren se les trata con garantías, es que lo siga siendo, es que el sistema sanitario no se colapse. Ese es el problema de que lo hubiéramos podido pasar todos de golpes, que hubiera habido, como el otro día se decía en cifras que son estratosféricas. El contagio rebaño le llamaban, ¿no? Pues... Claro, el contagio rebaño, en algunos países anglosajones, Reino Unido, Estados Unidos, estaban barajando la posibilidad de pasarlo de golpe. Una vez que estamos ya, que lo hayamos superado, pues ya no tendremos ese problema de sentirnos objeto del contagio de otro que pase por al lado nuestro, que todavía no lo haya superado, que tenga los síntomas. Pero al mismo tiempo suponía una cifra de 300.000 fallecidos. ¿Qué es lo que hemos elegido? Hemos elegido un sistema lento en el que el sistema sanitario pudiera con ello. Y ojo que hemos tenido nuestras unidades de cuidados críticos al borde del colapso. En Burgos hemos tenido un buen comportamiento, un buen número, un buen dispositivo para superarlo, pero hemos estado en el límite. ¿Cuántos contagios ha habido dentro de lo que son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿En Burgos hablo solo? Pues por lo que me dicen ellos, los resultados que se están terminando han sido buenos. O sea que de los contagiados están con segundas pruebas, los que al final han tenido que darse de baja y la cobertura del servicio. No te voy a dar las cifras porque así es como lo hemos decidido. Han estado dentro de unos parámetros mejores de los que se podían prever en un momento, dado el contacto público y el servicio que hacen. ¿Le consta que la situación en la base militar de Castrillo del Val es delicada? No me consta que sea... Hablo habitualmente con el general y con el subdelegado de defensa
que sea especialmente delicada. Bien, pues el Hospital Universitario de Burgos lleva varias semanas realizando test rápidos de detección de COVID-19 a toda la plantilla del complejo asistencial. Hasta ahora se han hecho 2.840 pruebas de un total de 4.000 trabajadores. De momento, 228 personas han desarrollado inmunidad del virus o están en la fase inicial de la infección. La Junta de Castilla y León cambia de criterio y pedirá que toda la comunidad pase a fase 1 la semana que viene. Hoy la consejera de Sanidad ha explicado el porqué de ese cambio. No hemos renunciado al modelo por zonas de salud, no hemos renunciado a la prudencia, pero teniendo en cuenta que nos piden hacer una propuesta de cara a dentro de una semana, nos parece que el análisis que hacemos de los datos diarios vemos que tenemos claramente una evolución favorable. ¿Le ha sorprendido a su delegado este cambio de criterio de la noche a la mañana? Claro que me sorprende, porque es la tercera vez que se cambia de criterio y porque cuando hemos solicitado el parecer de la Consejería de Sanidad para precisamente las manifestaciones que se nos solicitaban, por ejemplo el 1 de mayo, hemos recibido el criterio, hemos recibido el informe de que lo consideraban no procedente por el índice todavía de peligrosidad que teníamos en nuestra región. No ha pasado nada, unos pocos días desde entonces, y ahora cambia el criterio. Entiendo las presiones, entiendo la presión económica y también la presión social, e incluso la política. Vamos, las entiendo, no las comparto. Una pregunta que muchos se hacen, ¿nos podemos contagiar con la COVID-19 a través del contacto con un objeto contaminado? Lo que hasta ahora nadie discutía empieza a estar en entredicho. La OMS reconoce que no hay una certeza científica de que eso sea así, pero recomienda limpiar las superficies de contacto. Tocar el carrito de la compra, un picaporte, la barra del autobús, aparentemente son actividades de riesgo para el contagio del COVID-19. La OMS acaba de reconocer, sin embargo, que no hay una evidencia científica que lo avale, aunque el asunto divide a los científicos. Desde el principio, una cosa que sí que parece que hemos acertado es que todos los epidemiólogos decían que la transmisión por superficies era baja. El riesgo más alto era siempre estar en contacto con una persona infectada. Por eso puede ser una vía invisible de contagios que es peligrosa mientras no se demuestre lo contrario. Desde luego, con otros virus que tienen este tipo de transmisión, es una vía de transmisión posible. Más allá del posible contagio, un reciente estudio de la OCU en 8 supermercados de 4 ciudades ha determinado que no se encontró rastro de COVID-19 en los 66 productos analizados. Es tranquilizador y positivo para los consumidores y los ciudadanos. Desde OCU entendemos que la razón es que están funcionando las medidas de prevención y limpieza que están aplicando los distribuidores, los supermercados. En todo caso, los expertos recomiendan no bajar la guardia y mantener siempre medidas de seguridad e higiene, porque más vale prevenir que curar. Con la comunidad repartida entre dos fases hay aún muchas dudas de qué se puede hacer en cada una de ellas, sobre todo con los últimos permisos que ha incorporado el Gobierno. Les contamos cómo quedan las normas a partir de hoy mismo. A día de hoy, en fase 0, se nos permite hacer deporte individual una vez al día y pasear como mucho a 1 kilómetro de distancia, todo respetando las franjas horarias. Buenos días. A partir de este lunes podremos ir al pequeño comercio sin cita previa. Los restaurantes solo sirven comida para llevar. Abrirán las iglesias a 1/3 de capacidad y los velatorios serán reducidos. Museos y bibliotecas también se reanudan. La mascarilla sigue siendo obligatoria en el transporte público y podemos compartir nuestro coche con todas las personas que convivamos sin distancias ni mascarilla. ¿Y qué se añade en la fase 1? Pues que las terrazas abren a la mitad de capacidad. Los locales de 400 metros pueden reanudar su actividad limitándose a ese espacio. Nos permiten reunirnos con 10 personas máximo y se puede viajar a la segunda residencia dentro de la misma provincia o área de salud. Hoteles también están abiertos y se permite la caza y la pesca. De momento, gimnasios, cines y teatros siguen cerrados y no está permitida la movilidad entre provincias.
Y los comercios han iniciado hoy una semana todavía en la fase 0, pero con menos restricciones que la pasada. Las tiendas de menos de 400 metros cuadrados no necesitan cita previa para atender a sus clientes y pueden ofrecer descuentos y rebajas en sus productos. Ya no es necesario concertar una cita previa para acudir a los comercios, pero el aforo sigue estando limitado al 40% de la capacidad de antes de la pandemia. Lo que se está haciendo es señalizar con bandas en el suelo la separación de 2 metros, de tal manera que cuando alguien venga de fuera y hay alguien en el interior de los establecimientos, pues tú veas rápidamente dónde tienes que quedarte para no entrar dentro del espacio que le corresponde al otro cliente o al dependiente en este caso. En general, los comerciantes valoran positivamente estas nuevas medidas. Todo lo que facilite el contacto con el cliente es bueno para las ventas. Hay que facilitar a la gente que pueda entrar en los comercios. ¿Cómo se les facilita? Pues de esta manera, quitando cita previa, quitándoles la obligatoriedad de ir en determinados horarios, porque cada persona tiene unos turnos de trabajo y una forma de vida y una conciliación familiar diferente. Entonces nosotros tenemos que estar para cuando cada persona puede salir a dar su paseo, puede salir a comprar, y poniéndoselo muy fácil, ya te digo, no hay que poner obstáculos como una llamada telefónica, como mandar un correo electrónico. Sanidad también ha dado el visto bueno a los descuentos y rebajas, aunque el sector está dividido en cuanto a su aplicación entre los que buscan obtener liquidez con ellas y los que prefieren mantener los precios para salvar la campaña. Lo que es unánime es el mantenimiento de las normas de higiene y seguridad en todos los comercios. Y esta semana se va a realizar la segunda oleada de pruebas del estudio serológico que permitirá conocer el nivel de inmunidad de los españoles frente al coronavirus. En este estudio participan 1.200 burgaleses y nosotros hemos estado con uno de ellos. Solo el 5,3% de los burgaleses ha desarrollado anticuerpos contra el coronavirus. Es el resultado de la primera oleada de pruebas realizadas a 1.200 burgaleses escogidos aleatoriamente. David Moreno es uno de ellos. Desde que el Ministerio de Sanidad contactó con él hace aproximadamente un mes vía telefónica, se considera afortunado de participar en el estudio. También es una cosa positiva para en general y luego pues para ti, pues para saber en qué estado estás. O sea que en ningún momento, de hecho creo que en cierto modo es una suerte que hayamos sido seleccionados al azar. En la primera oleada, los participantes se someten a una prueba rápida mediante un pinchazo en el dedo, cuyo resultado se contrasta con un segundo análisis que mide los anticuerpos mediante inmunoensayo. David ha dado negativo en los dos y lo que a priori parecía una buena noticia, ahora es más relativo. En su día, cuando me hicieron el test, la verdad es que el hecho de que no hubiera sido positivo, lo pensé como algo realmente bueno, pero viendo y pensándolo no tiene nada de bueno. El que solamente el 5% de la población después de ver los resultados lo haya pasado no es algo demasiado bueno, pero bueno, es lo que hay. La prueba se realiza en el centro de salud de cada participante, que acude en 3 citas separadas 21 días entre sí. El miércoles, David realizará la segunda. Y hablamos ahora con el burgalés Adolfo García Sastre, que es el director de Patógenos Emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Adolfo, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí otra vez en nuestro informativo. Está en la mesa el subdelegado del Gobierno en Burgos, el señor de la Fuente, que estuviste, me estabas diciendo, ¿no?, en un acto con él hace no mucho. Bueno, en su nombramiento honoris causa, doctor honoris causa por la Universidad de Burgos. Así que ahí estuve celebrándolo con él, aunque él no supiera que lo estaba celebrando conmigo. Sí, eso eran otros tiempos. Se podía estar celebrando estas cosas. Sí. Desde luego. Bueno, Adolfo, ¿qué ha cambiado desde la última vez que hablamos aquí hace un mes? Bueno, quizá ahora se sabe un poco más cuánta gente ha desarrollado inmunidad natural, ¿no? Y sabemos que no es lo suficiente. No es lo suficiente para tener inmunidad de rebaño. Pero también eso quiere decir que las medidas de confinamiento han funcionado porque no hay tampoco tantos infectados. Hubiese sido mucho mejor en estos momentos si fuéramos el 50% a ya haber pasado y tener inmunidad natural, pero por otro lado, si eso hubiese ocurrido, si fuéramos el 50%, hubiese habido 10 veces más de muertes de las que ha habido. Entonces, bueno, por un lado, todavía no hemos alcanzado inmunidad natural. Eso no son buenas noticias. Por otro lado, si las hubiésemos alcanzado,
hubiese sido más desastroso de lo que ha sido, ¿no? Entonces, pues es cuestión de seguir peleando contra este virus. Mientras siga una vacuna, tenemos que intentar evitar los contagios mediante distanciamiento social. Ahí vamos, la pregunta del millón. ¿Queda mucho para esa vacuna? ¿Hay avances por lo menos? De hecho, en Nueva York ya hay algún estudio, ¿no? Bueno, en Nueva York parece que las primeras personas que han entrado en ensayo clínico de fase 1, que es únicamente de inmunogenicidad y de efectos adversos, con la primera vacuna que entró en ensayos clínicos, se ha divulgado los resultados de 8 personas, no de todas las personas que están haciendo los ensayos, que están en los ensayos clínicos, posiblemente porque los datos vengan un poco más tarde de esas otras personas, y sí, parece que induce anticuerpos en las personas que han sido vacunadas y anticuerpos que tienen capacidad neutralizante, pero eso son buenas noticias, pero todavía hay que comprobar que realmente en estudios posteriores el desarrollo de este tipo de inmunidad da lugar a protección contra enfermedad y contra infección. ¿Estamos hablando de la vacuna más avanzada de todas las que se están intentando crear? Hay vacunas que también están bastante cercanas. Yo creo que al final se conseguirán varias, las primeras que se prueben, y que no solo sea una la que llegue a probarse del todo, sino que sean varias y que los datos aparezcan a las pocas semanas una detrás de la otra, y luego más tarde, también meses más tarde, aparezcan otras vacunas. Y bueno, lo que espero es que las primeras funcionen bien, por lo menos lo suficiente como para poder empezar a ser usadas, y si luego ya viene por detrás alguna otra vacuna que funcione incluso mejor, pues ya habrá tiempo de ver si tenemos dosis extras para la gente que todavía no esté inmunizada con una que funcione mejor, o luego incluso para más tarde, ¿no? Si en el caso de que la vacuna no dé lugar a una inmunidad duradera y que solo sea durante 1 año o 1 año y medio, en cuyo caso habría que volverse a vacunarse, y quizá tengamos vacunas mejores luego más tarde cuya inmunidad sea más larga. Claro, entonces esto va a ser como la vacuna de la gripe, ¿no? Que hay que ponérsela todos los años. No lo sabemos todavía. Eso es una de las posibilidades, pero no tiene por qué ser así. La vacuna de la gripe tiene 2 problemas. Uno es que su inmunidad es muy corta, y la otra es que la gripe cambia. Por eso se necesita tener la inmunización anual. Si la gripe no cambiara, las vacunas hubiesen mejorado para que fueran más duraderas, pero como la gripe cambia, se ha querido hacer una vacuna más duradera, porque duraría sí para la cepa que existía en ese momento, pero habría que cambiarla igualmente debido a que las cepas van cambiando, y eso esperemos que no ocurra con el coronavirus. Adolfo, han ido apareciendo nuevas secuelas de contagiados, como por ejemplo con trombos. ¿Sorprendido por esto? Bueno, eso es algo que empezó a verse, es una patología que todavía no entendemos muy bien. Se sabe que también se pueden ocasionar trombosis por fenómenos de hipoxia, que es lo que parece que el virus, la enfermedad en los casos severos genera, que es que haya poco oxígeno en la sangre. No se sabe muy bien si es porque el pulmón no está funcionando bien y por tanto no da lugar a que intercambie oxígeno con la sangre, o si es a nivel de inflamación en los vasos sanguíneos, que da lugar a que también el intercambio de oxígeno no funcione muy bien. Eso todavía se tiene que estudiar, pero es muy fácil que este fenómeno de trombosis sea ocasionado por el fenómeno de hipoxia, que es la falta de oxígeno en sangre. Y todo el mundo da por hecho un rebrote en otoño-invierno. La pregunta es, ¿cómo será? ¿Se puede saber? Bueno, sabemos ahora mismo que tenemos como el 5%, a lo mejor un poquito más, de gente que tiene inmunidad natural, y que pensamos que posiblemente no sean ser capaces de ser infectados, al menos de no tener enfermedad. Pero todavía hay un 95% que son susceptibles, y mientras haya este número de susceptibles, el virus puede rebrotar en cualquier momento. Quizá en verano los contagios sean menores, pero si eso es así, tampoco va a subir mucho el número de inmunizados naturalmente durante el verano, y entonces hay que tener en cuenta la posibilidad de que los rebrotes empiecen a ser mucho más preocupantes en invierno, si es que el virus vuelve a ser más contagioso, si es que el virus se vuelve menos contagioso en el verano, ¿no? Pero también hay que estar en cuenta en el verano también que hay que medir contagios. Lo que yo espero es que con las medidas de diagnóstico que se pueden usar
con tener más diagnóstico, no ya serológico, no solo serológico, sino de infectados, que si el número de infecciones, que ahora mismo se está reduciendo bastante, que se puedan ser encontradas las infecciones antes de que haya una acumulación de infecciones, que sea muy difícil entonces confinar a aquellos que son infecciosos y haya que confinarse otra vez todos. Pero entonces que haya suficientes test y suficiente diagnóstico como para poder encontrar a los infectados antes de que infecten mucha más gente y, por tanto, el aislamiento sea solo entre aquellos que están infectados y sus contactos y no de todo el mundo. Pero ¿la ha decepcionado las conclusiones del informe de seroprevalencia en España? ¿Solamente ese 5% de la población es inmune? Bueno, sabíamos desde luego que no iba a ser más del 30% porque los números esos no podían llegar tan altos. Podrían haber sido el 10%, pero con el 10% todavía no estamos cerca de la inmunidad de rebaño. Con el 5% tampoco, ¿no? Por un lado, como ya digo, pues hubiese sido mejor para el futuro que hubiese más inmunes naturales, pero hubiese sido peor para el pasado si hubiésemos tenido un 50%, porque eso significaría que hubiese habido 10 veces más de muertos de los que ha habido hasta ahora. Le voy a pedir, si no le importa, una opinión personal. ¿Cree que China ha dado las explicaciones oportunas en torno al origen de este virus? Bueno, la verdad es que del todo no sabemos cómo el virus se originó, pero es fácil que viniera de murciélagos y es lo más probable. Ahora, si se originó en un momento determinado en Wuhan, o si empezó a propagarse fuera de Wuhan y en Wuhan se empezó a propagar mucho más, eso es algo que va a ser difícil de averiguar porque habría que encontrar los casos de afectados y no solo encontrar esos casos, también encontrar de algún modo los diagnósticos que no se hicieron y material de personas que fueron infectadas antes de saber que estaba el virus circulando y que se pueda volver a detectar el virus en ese material, y ese material puede que no exista. Es decir, no vamos a saber con toda seguridad exactamente de dónde vino el virus, pero sí que vino de murciélagos y que se empezó a propagarse en China con una mayor tasa de repente en Wuhan. ¿Y podemos decir que estamos ante una nueva cepa del virus original y esto hace que sea más incontrolable? La verdad es que el virus se sigue propagando de una forma muy similar. No parece que haya datos de que se haya vuelto mucho más contagioso. Los datos que existen de que a lo mejor ahora algunas de las cepas que están circulando, porque claro, el virus cambia siempre, entonces siempre hay mutaciones, siempre hay cepas que no son exactamente iguales unas a las otras, y por los estudios epidemiológicos que se han hecho, cuando algunas cepas determinadas están coexistiendo con otras en una población, al final acaba dominando una de ellas, y eso quiere decir que esa seguramente se contagie más que la otra y la gane en la carrera de contagiar. Pero eso no quiere decir que sea mucho más contagiosa. Le puede ganar simplemente por tener un poquito más de contagio, lo cual no supone tampoco un gran número con respecto al número de contagios que puede causar una cepa con respecto a la otra. Es cuando les pones juntos, pues gana siempre una de ellas, ¿no? Pero eso no quiere decir que una sea muchísimo más peligrosa que la otra. Estamos en España, ya lo saben, en la 10ª semana de confinamiento. ¿Es hora ya de enfrentarse a la calle? Bueno, ahora mismo, por lo menos, el número de infecciones se ha estabilizado, se ha bajado bastante los diagnosticados, ha bajado también bastante el número de infecciones severas, el número de defunciones, por lo tanto se hace más manejable la posibilidad de empezar a tener una vida más normal, pero siempre con cuidado, atentos a que no rebroten las infecciones y intentando tener cuanto más posible distanciamiento social, sobre todo si no sabemos si yo estoy infectado o la persona que está cerca de mí está infectada. En Castilla y León las fases de desescalada van por zonas básicas de salud. ¿Para usted esto es una buena idea? Bueno, se pueden hacer de muchas formas, no sabemos exactamente cuál es la mejor forma de hacerla, entonces es cuestión de probar formas que no sean muy bruscas, eso es lo más importante, y ver cómo va evolucionando el número de contagios. Y si el número de contagios se mantiene a un nivel bajo, pues seguir empezando abriendo más y más, hasta que se vea si realmente el número de contagios se mantiene siempre muy bajo, en cuyo caso pues hay que seguir mirando los contagios por si vuelve en invierno, pero por lo menos empezar a hacerse un poco más vida normal, ¿no? Una última cuestión, Adolfo. ¿Cómo aconseja que sea nuestro verano este año? Me refiero a nivel vacacional.
Bueno, pues yo aconsejo que la gente tenga esperanza, que intente pasárselo bien dentro de lo que se pueda. Es difícil, ¿no? Porque entre que todavía vamos a tener la posibilidad de ser contagiados y que el efecto económico que esto ha causado se empieza a ver, ¿no? Mucho paro, mucha gente que no tiene la misma capacidad de consumo que podía tener antes, pues eso va a resultar en un problema, ¿no? Pero, oye, ha sido un desastre natural y pensar que, bueno, en algún momento esto pasará, quizá este verano sea muy distinto del resto de los veranos que hemos podido tener, pero en algún momento yo creo que volveremos otra vez a la normalidad. Quizá no este verano, quizá el verano que viene sea mejor y espero que dentro de 2 veranos estemos ya bien. Adolfo García Sastre, un placer y gracias por su tiempo. Vale, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Señor de la Fuente, ¿me aguanta un par de minutillos? Que tenemos una pregunta más, damos una información y seguimos con usted. El primer día que escuchamos los aplausos desde millones de ventanas de todo el país fue el 14 de marzo. En las últimas semanas su sonido se ha ido apagando y por eso ayer muchos quisieron poner a esta iniciativa el punto final más digno que se merece. Hay varias convocatorias en redes que así lo animaban. Otras voces, sin embargo, piden que el fin sea más espontáneo. Desde que comenzó la cuarentena, asomarse a la ventana a las 8 de la tarde marcaba una rutina diaria en nuestras descolocadas agendas. Este movimiento comenzó a través de las redes sociales y aunque estos días se han propuesto acabar ya con este gesto, desde la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos creen que esto debe finalizar como empezó, de manera espontánea. Aplaudir era casi el momento más importante del día y esto ya ha perdido esa vigencia, ¿no? Eso es verdad. Pero yo sigo volviendo a nuestro comunicado. Que nadie se arrogue el mérito de haber acabado con esto. Esto acabará cuando los ciudadanos quieran acabar. Sencillamente, igual que comenzó. Un movimiento histórico de la ciudadanía que se ha producido en distintos países. Ahora que coincide con la franja horaria que permite a los adultos pasear, los aplausos han ido disminuyendo. Pero los sanitarios recuerdan que el virus no ha desaparecido. Es importante no confundir que el hecho de acabar con los aplausos no significa decir adiós al COVID-19. La gente cree que el peligro ha pasado. No ha pasado, ¿eh? Vamos a volver a las mismas mientras no tengamos una vacuna. Todos los que están trabajando en primera línea para hacer frente al virus se sienten muy agradecidos con el pequeño homenaje que la ciudadanía les ofrece. Están siendo reconocidos en circunstancias muy difíciles. y 29 seguimos con el subdelegado del Gobierno en Burgos y ahora vamos a hablar de esas 5 zonas básicas de salud de Burgos que disfrutan de los privilegios de estar en esa fase 1. Se suman a las 6 que ya pasaron hace unos días. Luis Ángel Rozas, buenas noches. Hola, buenas noches, Rafa. Te veo en Castrojeriz. Exactamente, estamos en la plaza de Castrojeriz, una localidad que se encuentra situada en una de esas 5 nuevas zonas básicas de salud que ya pueden disfrutar de los privilegios de encontrarse en esa fase 1 de desescalada. Pertenece a la zona básica de salud de Melgar de Fernamental y junto a ellas hay otras 4 zonas, 2 en el norte, el Valle de Valdevezana, el Valle de Tobalina y otras 2 en el sur, la de Roa y la de Huerta de Rey. Como bien decías, en total son 11 ya las zonas básicas de salud de la provincia de Burgos que se encuentran en esa fase 1. La Junta de Castilla y León va a intentar que a partir del próximo lunes ya sea toda la comunidad autónoma la que cambie de fase. Pero bueno, eso habrá que esperar hasta la próxima semana. Hoy estamos aquí en Castrojeriz, donde ya han abierto esas terrazas, ya la gente ha podido disfrutar, se ha podido tomar un café, una caña, sentados en la calle, disfrutando además de una jornada con un ambiente muy agradable, muy primaveral. Y estamos aquí en el bar La Plaza. Este no ha abierto hoy sus puertas, pero como veis, lo tiene todo preparado, la terraza perfectamente dispuesta para
a partir de mañana martes ya abrir de nuevo al público. Sí que ha habido otros establecimientos hosteleros aquí en Castrojeriz, nos dicen que han estado abiertos ya durante toda la jornada en este lunes 18 de mayo. En cualquier caso, esta localidad presenta una estampa poco habitual y es que estamos en uno de los hitos principales de la ruta jacobea del Camino de Santiago a su paso por la provincia de Burgos y se nota sin duda alguna, y también lo notan los hosteleros, esa falta de caminantes, esa falta de peregrinos que se dirigen hacia Santiago de Compostela. Gracias, Luis Ángel Rozas, como siempre. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta ahora. Señor de la Fuente, hablemos de sanciones en Burgos. ¿Cuántas han interpuesto a fecha de hoy? Pues estamos en un nivel muy alto, como es propio de una situación en la que había que tener un gran control sobre el seguimiento de la normativa. Siendo muy alto, que tenemos cerca de 8.000 propuestas de sanción, de las que se han iniciado 1.800 más o menos, y se han notificado ya cerca de 900, o sea que estamos casi, pues eso, estamos hablando de cifras récord. Pero al mismo tiempo hay que decir que lo han podido comprobar los ciudadanos, que tanto nuestra Guardia Civil como nuestra Policía Nacional ha sido, yo diría, en un 90, por no decir en un 95% de los casos, una policía, unos cuerpos y fuerzas de seguridad que han actuado de forma preventiva, de forma cercana, como un servicio social más que como un aparato coercitivo. Realmente las sanciones llegan cuando al final se falta el respeto a la autoridad o se es reincidente. Y eso también ocurre cuando algunas personas pues deciden no respetar algo que es básico para todos, que no es su confinamiento, sino nuestra salud. Así que han estado donde tenían que estar y como tenían que estar. Yo estoy muy orgulloso de su comportamiento, porque han estado en el servicio público ese que es más de prevención, que es un servicio de acompañamiento, más que de imposición. Y muchas veces explicando, porque era difícil de entender un Estado que nunca habíamos vivido, que no está en la normalidad. Pero ya sabe que se está cuestionando la legalidad de muchas de esas multas. Bueno, es un tema en el que han entrado el ámbito académico y en ocasiones ha quedado también tocado por los posicionamientos políticos. Yo creo que ahora, tal y con la ley en la mano, la ley de seguridad ciudadana con la que hemos estado trabajando, ha sido la ideal para seguir, digamos, proponiendo un estado de convivencia dentro de lo que es un estado de alarma. Es una ley apropiada para lo que se ha estado haciendo. ¿Y cómo está afectando esta crisis en la puesta en servicio del AVE a Burgos? ¿Lo ha demorado más todavía de lo que ya estaba? Pues no tanto como se pudiera esperar, porque se han seguido haciendo las pruebas de carga, se han seguido con los estudios ambientales en el caso de Burgos, medioambientales en el caso de Burgos Miranda, se ha seguido trabajando en el nuevo andén de la estación Rosa de Lima Manzano, o sea que, pero es verdad que las cosas se han ralentizado y seguimos con los presupuestos que tenemos, a la espera de unos nuevos presupuestos que den virtualidad a lo proyectado. O sea, imposible pedirle una fecha, imagino, ¿no? Es la mejor manera de patinar, dar una fecha. Sí, desde luego. Y en esto tienen mucha experiencia ustedes ya con el tema de la Cualquier político supongo que la tiene en ese sentido, sí. Desde que comenzó la pandemia, la Junta ha publicado una gran cantidad de datos que nos han permitido conocer con más detalle su evolución. Castilla y León ha sido reconocida desde fuera como una de las comunidades más transparentes del país. Ahora, es que
Si hay algo que nos acompaña día a día desde el inicio de la pandemia son los datos, pero no todas las comunidades autónomas son igual de responsables con ellos. Y Castilla y León, por ejemplo, es una de las comunidades que mejor está trabajando en el ámbito de la transparencia. Además de los datos oficiales, la Junta de Castilla y León publica en su portal de datos abiertos otras estadísticas al alcance del ciudadano, desde la situación detallada en cada zona básica de salud hasta la de los profesionales sanitarios y otro ámbito fundamental, el número de pruebas que se realizan diariamente. Para saber también cómo de capaces somos de rastrear los nuevos casos y los contactos de esos nuevos casos. Solo 7 comunidades publican esta cifra a diario y es reveladora. Castilla y León realiza 42 test por cada 1000 habitantes, mientras que Andalucía, que sí ha pasado a la fase 1, no llega ni a 15. Desde la Fundación Cibio alaban el trabajo, pero no consideran que ofrecer más datos sea perjudicial para avanzar en la desescalada. Cantabria también hace un gran trabajo en transparencia y está en fase 1. Castilla y León está en fase 0 porque, bueno, por desgracia, el coronavirus ha golpeado muchísimo esta comunidad autónoma. En estos 2 meses, el portal de datos de la Junta ha recibido casi 2,5 millones de visitas. Y vamos con las últimas consultas para nuestro invitado, su delegado del Gobierno en Burgos. Bien. Me gustaría preguntarle que si los abuelos van a tener algún tipo de facilidades a la hora de coger transporte, más autobuses, porque bueno, para desplazarse muchos lo tienen muy complicado, tienen mucho miedo, entonces si van a tomar alguna medida con respecto a eso. Sabiendo además que es uno de los colectivos más vulnerables y que piden una especial contemplación por parte de la gestión institucional y de la gestión política, estoy seguro de que sí. Ya, y claro, me salgo de la gestión de mi administración, veo que los ayuntamientos han establecido facilidades para su transporte, la gratuidad o precios irrisorios en algunos de ellos, y respecto al tratamiento ahora mismo, en plena pandemia, de cómo establecer las prelaciones en las compras y hacerles protagonistas y reservar además su franja horaria, que también era importante para controlar esa exposición por su vulnerabilidad, pues ya lo dice todo. Yo creo que además es muy importante en Castilla y León que tengamos esa sensibilidad, que es un sector contemplado y a seguir contemplando. Sí. Bien, pues ahora vamos con observaciones sobre el comportamiento de la gente en confinamiento. Ya ves lo que nos están diciendo, los muertos que ha habido, los enfermos que hay, cómo está toda la gente en los hospitales, todo el mundo atacado. Y nos han dado la suelta, nos han soltado una manita y nos hemos desmadrado todos. Cuando nos suelten la otra ya, ni te lo cuento. Con los bares ya ves lo que está pasando, igual, ¿no? Los dan para abrir y resulta que los tienen que volver a cerrar otra vez porque la gente no respeta nada. ¿Es así a nivel general? No. Es verdad que siempre el ruido es más aparatoso que el silencio. Cuando el silencio es de cientos y el ruido es de unidades, es el ruido el que se oye y parece que es el que se enseñorea del medio, pero el comportamiento, y a las pruebas me remito por cómo ha quedado la provincia, por ejemplo, dentro de la panorámica de toda la autonomía. En lo que respecta a la subdelegación de Burgos, es de una percepción, que me transmiten también el comisario, el teniente coronel, de una percepción de respeto, de normalidad, de contención. Lo da también la edad media de nuestros ciudadanos y yo creo que una seriedad que arrastramos de siempre, porque somos gente seria y respetuosa de nuestras instituciones y también de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad. La percepción es buena. La situación es extrema y extraña, y eso hace que las denuncias de las que hablábamos antes resulten aparatosas, pero cuando la práctica totalidad de los ciudadanos cumplen, pues se cumple. Una ciudad como Burgos es ya muy grande, es una gran ciudad. Que miremos un simple paseo, 20 metros, 40 metros
de un espacio por el que necesariamente tiene que pasar mucha gente, nos puede dar una imagen o una percepción falsa. No es la que tenemos los que barajamos todos los sectores de la ciudad y todos los comportamientos. Claro. Espero que siga siendo así, porque es verdad que estamos cansados y que tenemos ganas de otras fases y que tenemos que empezar a abrir nuestras miras y nuestra necesidad de ejercer nuestras libertades, ¿no? Y eso lo sabemos todos, pero también creo que somos todos estamos todos bastante comprometidos en que eso sea con la parsimonia que pide nuestro talante castellano. Sí. Acaba de decir que estamos cansados. Yo creo que por eso el siguiente espectador pregunta lo siguiente. ¿Por qué Burgos seguimos en fase 0? Cuando otras provincias de alrededor de Castilla y León han pasado a fase 1 y están peor de datos. Datos que están ahí. ¿Por qué? Pues porque hemos establecido que las unidades territoriales de trabajo y de funcionamiento institucional sean las zonas básicas de salud. Y las zonas básicas de salud optan a la siguiente fase de acuerdo a unos criterios, como decíamos al principio, de índole científica, fundamentalmente dentro de lo que son las ciencias de la salud. Los criterios epidemiológicos y de asunción de la enfermedad, lo que nos ha dicho esta primera oleada del estudio de seroprevalencia, nos dicen que la infección es todavía muy poca, y ya lo he repetido más veces en la entrevista, para una población que está más envejecida que la media nacional. Todo apunta a que debemos de seguir siendo prudentes. Decíamos, nos lo decía Adolfo García Sastre, que en el otoño tendremos que volver a mirar hacia atrás porque tendremos el bicho a nuestra espalda. En esas condiciones, ¿cómo hay que actuar? No ha cambiado gran cosa de por qué tomamos todas estas medidas tan drásticas. Estamos en una fase 0 de la que tendremos que pasar a la fase 1, en cuanto sepamos que tenemos asumida toda la problemática y con la posibilidad de luchar contra ella con criterios institucionales, sociales, pero sobre todo sanitarios. Por eso estamos en la fase 0, porque todavía no se cumplen todos los parámetros que los que más saben de esta enfermedad nos han dicho que se tenían que cumplir. Y ya nos queda poco en fase 0. Su delegado, muchísimas gracias. Ha sido un placer recibirle y gracias por acompañarnos. Siempre lo es estar con vosotros, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. El alcalde de Burgos se ha mostrado sorprendido con el cambio de criterio de la Junta de Castilla y León. De la Rosa asegura que contradice con lo manifestado hasta ahora por la consejera de Sanidad, con la que ha hablado esta misma mañana. Por cierto, que el alcalde ha emitido un bando con la reapertura de las bibliotecas y de los mercadillos municipales. Yo lo que debo preocuparme, y lo que les he dicho, es la evolución que está teniendo nuestra ciudad respecto a esa desescalada. Ella me ha transmitido que en términos generales, en la mayoría de los criterios, estamos cumpliendo, vamos bien, estamos dando pasos con seguridad, desde la máxima prudencia, y me ha confirmado que lo más probable es que el próximo lunes la ciudad de Burgos esté en fase 1. Para eso depende también de que responsablemente todos nosotros nos comportemos muy disciplinadamente, de manera individualizada, en estos próximos días. Acordado con las comunidades que las mascarillas sean obligatorias en lugares cerrados y en la calle, si no es posible, garantizar la distancia mínima de seguridad de 2 metros. La Junta va a proponer que toda la comunidad pase a la fase 1 la próxima semana. Es la intención de la Junta. Vamos a proponer al Gobierno de España para que toda la comunidad pase a la fase 1 la próxima semana. Esto significa que el 25 de mayo toda Castilla y León estaría en fase 1, acuerdo al que ha llegado Mañueco con el vicepresidente Igea y la consejera Casado. El próximo miércoles habrá una conferencia con alcaldes y presidentes de Diputación para insistir en esas medidas de higiene colectiva. Y ese mismo miércoles en el Congreso se decidirá si sale o no adelante la prórroga de un mes que propone Sánchez. No estamos de acuerdo con este estado de alarma. Consideramos que hay que buscar una fórmula jurídica intermedia. Y afirma que el Ejecutivo Central está trabajando en una alternativa. Mañueco ha demandado al presidente del Gobierno más financiación. Le he pedido un mayor apoyo para aquellas comunidades autónomas que vamos más retrasadas.
E insiste en que se aclaren los criterios para repartir el fondo no reembolsable a las autonomías. También le pide para dar más pasos en el autoabastecimiento. La agilización de trámites por aquellos laboratorios que tienen la responsabilidad, a veces no dan abasto. Y ha recalcado una vez más la necesidad de un plan de choque conjunto para la hostelería y comercio, automoción, agricultura e industria agroalimentaria. Mañana las estaciones de ITV volverán a abrir en Burgos, pero hoy la primera en hacerlo, bajo medidas de seguridad y cita previa, ha sido la de Villasante de Montija. La ITV de Villasante de Montija es una de las primeras en reabrir sus puertas en toda Castilla y León. Desde las 10:30 de la mañana se acercaban hasta aquí los primeros conductores para pasar esa ITV. Desde las 8, 16 de los 23 empleados recibían formación porque esta reapertura trae modificaciones. Para empezar, solo podrán realizar la ITV todos aquellos que vivan en fase 1. Por otra parte, solo podrán hacerlo con cita previa y tampoco podrán salir del vehículo a lo largo de toda la inspección. Esto supone que el tiempo será mayor y desde esta ITV calculan que si de media atendían unos 200 vehículos diarios, ahora serán 50. El pasado viernes el Gobierno aliviaba algo las condiciones de la fase 0, comercios sin cita previa y aperturas de los lugares de culto al 30% de su capacidad. En San Cosme y San Damián lo tenían preparado hace días y hoy por fin ya han podido celebrar sus 4 primeras misas. Los templos del país han estado cerrados a cal y canto durante la pandemia, pero durante estos días ya se pueden celebrar actos litúrgicos por las medidas otorgadas por el Gobierno que alivian un poco algunos casos en esta fase 0. En la iglesia de San Cosme y San Damián llevan semanas preparándolo todo para que los fieles que acudan a la iglesia se sientan limpios en todos los sentidos con la fórmula de las 3 Ds: desinfección, distanciamiento y distribución. Lo primero, desinfección del calzado, de las suelas, y hay una alfombra que la regamos periódicamente, cada cierto tiempo, con lejía y agua a la entrada de la iglesia por la puerta de entrada. La segunda cosa que hacemos es desinfección de manos, pues en 2 geles, 2 portageles que hay, y la tercera es desinfección pues de las fosas respiratorias, boca, con la mascarilla. La distribución del templo es de vital importancia para que ninguno de los miembros de la comunidad se crucen entre ellos. Sí, de la misma manera la entrada es por la puerta que habéis entrado y luego la salida será por aquella puerta de allá, de manera que nunca hay modo de cruzarse dentro de la iglesia y así se evita bastante los posibles contagios. A la hora de recibir la comunión, los sacerdotes de la parroquia han ideado una mampara especial para que no haya contacto entre sacerdote y fiel. Pues con esta mampara de seguridad el copón está por encima del cristal, por aquí, y entonces pues se le tiene arriba, por debajo asoma la mano, se le da el cuerpo de Cristo y no hay ninguna posibilidad ni del sacerdote que pues infecte pues al fiel, ni del fiel con el cristal que nos infecte a nosotros. Y para el que aún no se fíe o no pueda acudir a la iglesia, de momento convivirán las celebraciones en la iglesia con las retransmisiones en directo a través del canal de YouTube de la parroquia. 10:48, vamos ya a la redacción. Verónica González, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Rafa. Pues muy bien, comenzando otra semana más. Pues vamos a hablar de un suceso el sábado por la tarde en la carretera de Logroño. Pues sí, el sábado por la tarde encontraban a un hombre inconsciente con un corte en el cuello en la carretera Logroño, en las inmediaciones del polígono. Todo apuntaba a una pelea o una agresión de terceras personas, pero finalmente, tras comprobar las cámaras de seguridad, la Policía Nacional confirmaba que el hombre se autolesionó. Y hablamos ahora de más cambios en las fases, en este caso sobre los horarios de los paseos. ¿Qué ha pasado? Pues sí, a partir de hoy se han eliminado las franjas horarias para pasear y hacer deporte en los municipios con menos de 10.000 habitantes. Por ejemplo, es el caso de Medina de Pomar o de Briviesca. No habrá horarios, al igual que ocurría hasta ahora en los pueblos de menos de 5.000 vecinos. Y mañana comenzarán a abrirse, eso sí, con acceso restringido, las instalaciones de la Universidad de Burgos. Así es, a partir de mañana se va a reiniciar alguna de las actividades de la Universidad de Burgos, como bien dices, como por ejemplo la actividad investigadora experimental, el acondicionamiento de espacios, las gestiones administrativas esenciales y la biblioteca universitaria. Una última cuestión, Verónica, porque el Gobierno va a regular el uso obligatorio de las mascarillas en espacios públicos. De hecho, lo ha comunicado ya esta tarde.
Sí, algo como bien dices que ya adelantó ayer el propio ministro de Sanidad, pero hoy el Gobierno y las comunidades autónomas han tenido esa reunión donde han acordado ya el uso obligatorio de las mascarillas en la vía pública y en espacios cerrados cuando no se pueda garantizar el cumplimiento de la distancia mínima de seguridad entre personas, fijada, eso sí, en 2 metros, además de cuando se viaje, como antes ya se hacía en el transporte público. Mañana. Hasta mañana, gracias a ti. 3 minutillos y volvemos con todo. Diez y 56, la actualidad deportiva en esta casa tiene un nombre, No Solo Fútbol, que ya ha regresado a la programación. Conectamos con su plató. Samuel Gil, buenas noches, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Pues sí, por aquí todo listo. Hoy se va a colar, efectivamente, como dices, en este plató de televisión, uno de los jugadores más queridos por la hinchada de San Pablo Burgos, es su capitán, es Javi Vega. Vamos a tener también con nosotros a Evaristo Pérez Torices, haciendo de acompañamiento moral, táctico y deportivo para la edición de No Solo Fútbol de hoy. Y mucho fútbol. Una de las imágenes que nos llega hoy es desde Miranda de Ebro. Allí el Club Deportivo Mirandés ha empezado a entrenar en pequeños grupos sobre el césped de las instalaciones de Anduva. Así que a los telespectadores de la 8 Burgos, que se queden un poquito más con nosotros y que aguanten hasta las 11. A esa hora arrancamos. Pues enseguida nos vemos, vamos con la previsión del tiempo. Mañana no va a ser una jornada de cielos tan despejados como la de hoy. En la imagen del satélite de hoy vemos a la península como hacía mucho tiempo no la veíamos, prácticamente con cielos despejados, libre de nubes, algunas neblinas en el Bajo Guadalquivir, pero en el resto, como digo, sol. Y es que estamos rodeados, como vemos, de altas presiones. En el mapa previsto para mañana a mediodía, las altas presiones rodean toda la península ibérica, aunque entra algo de aire frío en capas altas de la atmósfera. Por eso mañana no tendremos los cielos despejados que hoy, no estarán tan azules. Habrá nubes altas, incluso nubes de desarrollo, que pueden dejar algún chubasco en zonas de la cordillera cantábrica. Pero vamos, un día primaveral con temperaturas en ascenso en toda España. Concretando para nuestra provincia en este martes 19 de mayo. En el norte, donde hoy tienen un día espléndido de cielos despejados, habrá nubes altas y nubes medias en aumento, incluso algunas nubes de desarrollo, pero las temperaturas serán altas. En el Valle de Mena hasta 23 grados. Las mínimas al amanecer frescas, no tanto como hoy, sobre 6-7 grados. En Miranda de Ebro pueden llegar hasta los 25 grados. Ya por la Bureba y el este también jornada primaveral, aunque con nubosidad de tipo alto en aumento durante el mediodía y por la tarde sobre todo, es decir que los cielos estarán más nubosos que hoy, no estarán tan azules, máximas de hasta 22 grados en Briviesca, en Belorado, en Pradoluengo máximas de 20 grados y mínimas de 6. Ya por el centro y el oeste hablaremos también de una jornada primaveral, aunque aquí desde por la mañana tendrán nubes altas y medias, y luego por la tarde algunas nubes de desarrollo, algunos cúmulos en el noroeste sin importancia. En Melgar 24 grados, en Villadiego 23, Castrojeriz 22-23 grados, jornada incluso calurosa. Por el sur también calor, con cielos algo nubosos en el Valle de la Arlanza, en Lerma 24 grados de máxima, en Aranda hasta 25-26 grados y mínimas de 5-6 grados. Por la sierra algunas nubes con temperaturas agradables, máximas de 21 grados y mínimas de 4-5, amanecer fresco, eso sí, en la sierra. Por lo tanto, mañana en Burgos capital no estarán los cielos despejados como hoy, no estarán tan azules. Habrá nubes altas y medias, incluso alguna nube de desarrollo por la tarde, pero las temperaturas serán altas, máximas de hasta 22-23 grados. Y en los días siguientes continuarán subiendo las temperaturas, con cielos en general poco nubosos. Y terminamos nuestro espacio del tiempo como lo seguimos haciendo todo este mes de mayo, con las flores. En este caso, los ranúnculos de agua, que ya han empezado a florecer y ponen esta nota de color en las charcas y en los arroyos. Una foto que nos manda Aimé Díez. Y ya nos marchamos, gracias como siempre por informarse con nosotros, con la 8, descansen y si quieren mañana más. Adiós.